Fuerza resultante por el método de las componentes. Pasos. En primer lugar, se calculan las magnitudes de las componentes de cada vector sobre los ejes, es decir, sobre el eje de las abscisas y sobre el eje de las ordenadas, tomando en cuenta que las magnitudes de las componentes en semiejes positivos tienen signo positivo y las magnitudes de las componentes en los semiejes negativos tienen signo negativo. Vamos a lo que se explicó acá, interpretarlo, analizarlo en este esquema. Tengo tres fuerzas, fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3. Acá vamos a hacer una descomposición de fuerzas, puesto que tengo la fuerza resultante y la voy a descomponer en la componente horizontal en la abscisa para F1 y componente vertical para la ordenada. Es decir, F de 1 en X, paralelo al eje de las abscisas, F de 1 en Y, paralelo al eje de las ordenadas. También tengo el mismo caso con F2. Esta es la F2X, que es la paralela al semieje negativo en X. Esta es la paralela al semieje positivo de las ordenadas. En F3 se hace el mismo análisis. Esta es F3 de X, que es la paralela al semieje positivo de las abscisas. F3 en Y, que es la paralela al semieje negativo de las ordenadas. Esto que explica acá es lo que dice donde se va a tomar en cuenta que si tengo una paralela a un semieje positivo, esa fuerza es positiva. Si tengo una paralela a un semieje negativo, como tal es este caso, ella es negativa. Si tengo, por ejemplo, en este F3 de Y se va a analizar, es negativo porque es paralelo al semieje negativo de las ordenadas. Eso es lo que quiere decir acá. Luego, se suman algebraicamente las magnitudes de las componentes sobre cada uno de los ejes, es decir, se obtiene un único valor para todas las componentes en X, es decir, se va a sumar algebraicamente, si este hubiese sido el ejercicio, se va a sumar algebraicamente F de 1 en X, F2 en X y F3 en X. Ese único valor se va a llamar F de X. Igual ocurre con F de Y. Se van a sumar esta algebraicamente con esta y con esta para obtener un único valor denominado F de Y. Es lo que quiere decir acá. Tercero, con la magnitud de la componente resultante en cada eje, se representa gráficamente el vector resultante y luego se aplica el teorema de Pitágoras para hallar la magnitud del vector suma o denominado fuerza resultante. Lo que se desea buscar es una única fuerza resultante que sustituya a todas estas que están acá. Por último, se determina la dirección, que es el ángulo de la fuerza resultante, usando la función inversa de la tangente.